Una vez que se han repasado los conceptos de resistencia a la fatiga y límite de resistencia a la fatiga, tenemos que repasar lo que es la concentración de esfuerzo y la sensibilidad a la muesca en piezas que tienen discontinuidades que puedan propiciar o que puedan potenciar la falla por fatiga de algún elemento de máquina. De mecánica del sólido, ustedes recuerdan que la existencia de irregularidades o discontinuidades incrementa de manera significativa los esfuerzos teóricos en la vecindad inmediata de la discontinuidad. Hay materiales que no son completamente sensibles a la presencia de muescas y para esto se puede utilizar un valor reducido de KT. Para determinar los esfuerzos máximos, normalmente se multiplica un factor de concentración del esfuerzo, puede ser un KF o un KFSS, donde multiplicado por el esfuerzo nominal o el esfuerzo principal nos va a dar el esfuerzo máximo, tomando en consideración la irregularidad o en el caso de un cortante, de esta forma podemos determinar el cortante máximo. El término KF es un valor reducido de KT y de sigma cero, que es el esfuerzo nominal. Este valor se llama comúnmente factor de concentración del esfuerzo por fatiga y el factor resultante se define mediante la ecuación que dice que KF es igual al esfuerzo máximo en la pieza de prueba con muesca entre el esfuerzo en la pieza de prueba sin muesca. La sensibilidad a la muesca Q va a estar definida por Q de la sensibilidad a la muesca se define por la letra Q y puede definirse por la ecuación que dice que la sensibilidad a la muesca va a ser factor de concentración de esfuerzos para fatiga menos 1 entre el factor de concentración de esfuerzos normal menos 1, donde Q se encuentra usualmente entre 0 y la unidad. En el trabajo de análisis o diseño, primero hay que encontrar KT a partir de la geometría de la parte, como se hizo para estática o como ustedes han hecho varias veces para lo que es el cálculo de este tipo de geometrías en mecánica del sólido. Después se debe especificar el material, se encuentra Q y después KF de la ecuación KF es igual a 1 más Q por KT menos 1. En el caso de los aceros y aleaciones de aluminio 2024, se debe usar la figura 620 para encontrar Q de la carga de flexión y axial, y para la cortante se usa la figura 621, ya que estas curvas se obtuvieron de ensayos reales. Si repasamos la figura 620, vamos a ver aquí que en función del radio de la muesca, vamos a tener que el radio de la muesca va a ser en milímetros desde 0 hasta 4, o en pulgadas desde 0 hasta 0.16. Aquí tenemos las aleaciones de aluminio, una línea discontinua, y para aceros de diferentes resistencias tenemos varias curvas, tanto en kPSI como en gigapascales. Una vez que tenemos esa resistencia, conociendo el radio de la muesca, podemos encontrar a partir de la resistencia un valor de Q de referencia para sustituir en la ecuación anterior para determinar el KF conociendo el KT y tomando el valor de Q leído de la gráfica. La gráfica 620 se hizo para esfuerzos axiales inversos completamente reversibles y la 621, que es una tabla, es una gráfica bastante similar. También tenemos radio de la muesca en milímetros, tenemos el radio de la muesca también en pulgadas y la sensibilidad a la muesca Q para cortante, igual para diferentes aceros de diferentes resistencias, donde se puede encontrar el Q correspondiente. Debido a la dispersión, siempre es seguro usar KF igual a KT. Observe que Q no está lejos de la unidad en radios de muesca grandes, que es obviamente donde ya se hace menos crítico el que haya una concentración de esfuerzos. Se recomienda usar el valor de Q igual a 0.20 para todos los grados de hierro fundido. La figura 620 se basa en la ecuación de Nuber, que dice que KF es igual a 1 más
kt-1 entre 1 más raíz de alfa entre el radio de la muesca. Si sustituimos Q por la ecuación correspondiente, nos da que el Q va a ser igual a esta forma, 1 entre 1 más raíz de A entre raíz de R. Y para ceros, la ecuación de Neuer se aproxima mediante flexión o axial. La raíz de A va a tener este valor que va a estar en función del esfuerzo último a la tensión. Y para torsión, esta otra ecuación. Es importante recalcar que esta ecuación está para unidades del sistema inglés. Por si se les ocurre meter gigapascales o megapascales, es mejor meter las unidades en kpsi para cada uno de los esfuerzos últimos y obtener el valor de la raíz de A. Una vez que determinemos en las piezas que haya concentración de esfuerzo cómo hacer un análisis, vamos a lo que es la caracterización de los esfuerzos fluctuantes. Para los esfuerzos fluctuantes sobre maquinaria, estos adoptan la forma de un patrón sinusoidal debido a la naturaleza de algunas máquinas rotatorias. En patrones que presentan un máximo y un mínimo de la fuerza, la forma de la onda no resulta fundamental, pero los picos sí son importantes. Esto quiere decir que nuestro interés no se va a basar en cómo se está desarrollando la trayectoria de la onda. Si en la trayectoria de esa onda identificamos picos tanto del lado positivo, esfuerzos en tensión, o compresivos negativos en este caso, entonces esos valores límites son los que me interesan a mí para determinar cuáles van a ser la fuerza mayor y la fuerza menor, y una vez que está establecida la fuerza, determinar el esfuerzo de la fuerza media, que sería la suma de las dos fuerzas entre 2, y la fuerza alternante, que sería la resta de la fuerza máxima menos la fuerza mínima entre 2. Fm es la componente del intervalo medio de la fuerza y Fa es la componente de la amplitud de la fuerza. Y en la figura 6.23 se ilustran varios registros de esfuerzos-tiempo que ocurren. No necesariamente tienen que cumplir ese, pero este puede ser uno de los casos. Tenemos en el tiempo un esfuerzo que va subiendo y bajando de forma irregular, pero los picos, tanto en la parte positiva como negativa, si están debidamente establecidos. Eso me va a generar a mí un esfuerzo máximo que va a ser el esfuerzo calculado a la fuerza mayor, y el esfuerzo medio, que va a ser una línea recta dentro del mismo. Podemos tener un patrón más regular, donde aquí tenemos una onda completamente en el primer cuadrante, donde el sigma máximo va a tomar como referencia el cero y el sigma medio va a ser la mitad de la onda, de la amplitud que está. Tenemos una onda desfasada, tenemos una onda que tiene cierto comportamiento, dos picos positivos y luego dos picos pronunciados negativos. Esto depende del tipo de máquina. Tenemos una onda donde el esfuerzo mínimo es cero y entonces tenemos aquí el sigma máximo y el sigma alternante. Y tenemos uno donde oscila de mayor a menor, completamente reversible, y tenemos el esfuerzo alternante que va a ser de la mitad para arriba y el medio que va a ser un esfuerzo cero. Y así como ejemplos de estos se pueden encontrar en la práctica con bastante regularidad. El esfuerzo constante o estático no es el mismo que el esfuerzo medio. El estado constante existe debido a una carga fija o una precarga aplicada en la parte, y por lo general es independiente de la parte variante de la carga, y las siguientes relaciones se aplican. Para determinar el esfuerzo medio, igual con el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo sumados entre 2, y el alternante con la resta del máximo menos el mínimo entre 2. Entonces vamos a obtener una razón de esfuerzo R, que va a ser el esfuerzo mínimo entre el esfuerzo máximo, y una razón de amplitud que va a ser el esfuerzo alternante entre el esfuerzo medio. Cuando la componente del esfuerzo constante es suficientemente alta para inducir fluencia localizada en la muesca, el diseñador tiene un problema.
porque en este punto, cuando tenemos una fluencia en una muesca, eh, si nosotros hicimos todo el cálculo de la concentración de esfuerzos, no debería haber un problema, pero en la práctica hay piezas que tienen ciertos acabados que se les propicia para que ajusten a las geometrías, y ahí es donde ese ajuste a las geometrías van a generar concentraciones de esfuerzos no previstas en el diseño, que obviamente pueden afectar el funcionamiento de la pieza. La fluencia local del primer ciclo produce deformación plástica y endurecimiento por deformación, lo cual sucede en la ubicación cuando la nucleación de la grieta y el crecimiento por fatiga son más probables. Las propiedades del material son nuevas y difíciles de cuantificar. Y tenemos datos de tablas y tenemos gráficas de muchos aceros, pero la variedad de metales que están surgiendo en la actualidad hacen la necesidad de que tengamos que estar investigando más o incluso haciendo pruebas. El ingeniero prudente controla el concepto, el material y la condición de uso, así como la geometría, de manera que no ocurra deformación plástica. Hay varios análisis respecto de las formas posibles de cuantificar lo que ocurre ante la fluencia localizada y en general en presencia de una muesca, a las cuales se le conoce como método del esfuerzo nominal medio o método del esfuerzo residual, entre otros. Existe el método de Dowling para material dúctil como materiales con un punto pronunciado de fluencia y aproximado mediante un modelo de comportamiento plástico perfectamente elástico. El método anterior de Dowling expresa de manera cuantitativa el factor de concentración de esfuerzo de la componente del esfuerzo uniforme KFM como esa ecuación que se muestra en la figura. El KFM igual al KF siempre y cuando el KF o el sigma máximo nominal sea menor al esfuerzo de fluencia. El KFM, pero cuando más bien el KF por el sigma máximo va a superar el esfuerzo a la fluencia, y se toma KFM igual a cero cuando tenemos que el KF y la resta del sigma máximo menos el sigma mínimo es mayor a 2 veces a la fluencia. Es como si estuviéramos aplicando la teoría del cortante máximo, pero en este caso para una situación de fatiga. Con esto se evita la deformación plástica localizada en la muesca, y cuando no se puede evitar la deformación plástica en una muesca, se pide que se utilice la ecuación 639. Entonces, en otra grabación vamos a entrar a lo que es criterios de falla por fatiga ante esfuerzos variables.